Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Le invito a que me acompañe a Mateo capítulo 13, versículo 47. Y en reverencia a la palabra, les voy a pedir que se ponga de pie conmigo y leamos todos juntos. Mateo capítulo 13, versículo 47. Seguimos con nuestra quinta parábola. En el día de hoy seguimos con nuestra quinta parábola y estamos listos entonces para escuchar la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Vayamos al Señor en oración. Padre, aquí estamos una vez más ante tu santa palabra, ante tu temida, poderosa, infalible, gloriosa palabra de Dios. Nosotros te pedimos, Señor, en esta hora, Señor, que tú pongas un corazón, Señor, que esté sensible a tu palabra por tu Espíritu Santo. Un corazón, Padre, en el cual esta palabra pueda ser sembrada y llevar fruto, Señor, al 30, al 70 y al 100 por uno. Conforme, Señor, a tu Espíritu se mueve en medio de esta audiencia. Confío en el poder de tu Espíritu Santo, trayendo vida de entre los muertos. Confío en tu poder de tu Espíritu Santo, Señor, trayendo convicción de pecado. Confío en el poder de tu Espíritu Santo para conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesús. Señor, todo esto te lo ruego en tu Hijo amado. Amén y amén. Puede tomar asiento, mis amados hermanos. Miremos entonces cómo Jesús continúa mostrando la descripción del reino de Dios. Y comienza entonces a decirnos que el reino de los cielos es semejante a. Y esto lo hemos estado viendo por mucho tiempo ya. Aquí llevamos nuestra quinta parábola. El reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a. Y comienza Mateo a dar una descripción de lo que significa el reino de los cielos. Entendiendo que cada parábola, cada una de las parábolas que nosotros hemos visto hasta aquí, representa una manifestación externa de ese reino. Lo que Dios comenzó a hacer en el corazón de los hombres, con imágenes gráficas, ilustraciones culturales de la tradición del pueblo, Jesucristo comienza a dejarnos ver qué es lo que Él quiere enseñarnos a través de esta parábola, que es el reino de los cielos. Y ahora vamos a mirar, el tema del día de hoy es una red y dos destinos. Una red y dos destinos. Esto es lo que la parábola nos está hablando aquí de manera sencilla. Hay una red y hay dos destinos. Y antes de nosotros comenzar de lleno a este tema, yo quiero hacerle una pregunta muy importante a cada uno de ustedes en el día de hoy. Y yo quiero que mediten esta pregunta que yo les voy a hacer antes de nosotros comenzar de lleno a explicar el contexto de estos versículos. ¿Qué es lo más que importa en tu vida de aquí a 100 años? Medita en esta verdad. Tú que estás aquí, niño, tú que estás aquí, jovencito, tú que estás aquí, anciano, yo quiero que medites en esta verdad. Esto es para todos. ¿Qué es de tu vida de aquí a 100 años? De los que tienen 40, imagínense en 100 años más. En 100 años más, tú vas a tener 140 años. No los vas a tener, vas a estar comido por los gusanos o por otra cosa. Pero en 100 años, medite qué es lo más importante, qué es lo más que importa aquí en tu vida dentro de los próximos 100 años. Mire lo que hay en su mente. Medite lo que hay en su mente. Tal vez usted se está preocupando por algo que vas a hacer en el día de hoy. Tal vez usted se está preocupando por alguna meta personal que usted tiene.
Tal vez usted se está preocupando por los frijoles que dejó guisando en su casa. Tal vez usted se está pensando en un logro de un examen que usted quiere terminar. O tal vez si la semana que viene tiene una cita médica y está esperando unos análisis. Pueden ser 1000 respuestas distintas. Pero aquí a 100 años, escúcheme muy bien, de aquí a 100 años, lo que realmente importa es solamente una cosa. En 100 años, de todos los planes y de las cosas que te pudieron venir a la mente, solamente importa una sola cosa. Y es si eres salvo o no. Eso es lo más que importa en 100 años. En 100 años es dónde tú vas a estar en la eternidad. ¿Por qué esta pregunta? Porque con el relato que Jesús nos está haciendo aquí de esta parábola, eso es lo que Jesús quiere que nosotros entendamos. ¿Dónde está mi eternidad? Ese es el, como dicen en el buen puertorriqueño, ese es el meollo de este asunto. ¿Dónde está tu eternidad en 100 años? Jesucristo quiere resaltar esta decisión fundamental que todos nosotros vamos a enfrentar un día de una manera gozosa para los que estamos en Cristo, pero de una manera aterradora. Saber que algunos de los que estamos aquí posiblemente se perderá eternamente. Eso es lo que quiere decir esta parábola. Algunos de los que estamos aquí hablando de la realidad del infierno que Jesús habló en esta parábola, posiblemente se pierde eternamente. Y esta parábola es lo que Jesús quiere que nosotros hablemos. Quiere que nosotros entendamos la realidad de lo que pasará en el futuro, donde unos van a ser echados al infierno y otros van a pasar la eternidad con Cristo. Esto es muy importante. Esto es muy importante, como le dije, niños. Esto es muy importante, como le dije, jóvenes, porque los jóvenes muchas veces piensan que no se van a morir. Los jóvenes muchas veces piensan que todavía yo tengo mucha edad por vivir. Pero yo quiero que usted entienda que usted un día se va a enfrentar con Cristo y un día Él va a juzgar tu vida conforme a si tienes o no la sangre de Cristo a tu favor. Entendiendo esto y haciéndolos a pensar un poquito, esa es la introducción para que entendamos la idea central que Jesucristo quiere enfatizar en esta parábola. Ahora vamos a describir un poquito lo que ya hemos visto hasta aquí a través de las distintas parábolas. Ya hemos visto ¿cuántas parábolas? Ya hemos dicho 5 parábolas. Y hemos visto la parábola del grano y la mostaza y la parábola de la levadura. El grano y la mostaza, el grano de mostaza, está hablando acerca de ¿qué? Del crecimiento del reino de Dios. El reino de Dios es como esa semilla que es pequeñita, que es insignificante, pero va creciendo a tener una altura en la cual nosotros jamás nos imaginamos. De igual forma, el reino de los cielos es semejante a una levadura que con una pequeña gota leuda toda la masa del pan hasta convertirla en algo elevado. Entonces pudimos ver el desarrollo del crecimiento del reino de Dios. ¿Está conmigo hasta aquí? Segundo, pudimos ver el valor del precio del reino de Dios. El reino de Dios tiene un precio por encima de lo que nosotros podamos pensar, por encima de nuestra vida. Y tomamos de ejemplo al apóstol Pablo que dice: todo lo tengo por basura por ganar a Cristo. Ese es el precio del discipulado. La salvación la pagó Cristo y dijimos claramente, la salvación es solamente por el precio de la obra de Cristo, pero el discipulado te costará tu vida. Cristo pagó tu salvación, no tu discipulado. Tu discipulado te va a costar tu vida. Ahí es donde nosotros vamos, lo que dice Jesús: el que no aborrece madre, padre, hijo, por causa de mí, no es digno de ser llamado mi discípulo. El discipulado te va a costar tu vida entera. Y ese es el precio del reino. Estuvimos viendo también la parábola de la parábola del trigo y la cizaña. Vimos en la parábola del trigo y la cizaña que ambos, los buenos y los malos, van a crecer juntos y que va a venir un momento dado en el cual Él va a venir a separar el trigo y la cizaña. Y eso no nos pertenece a nosotros, sino le pertenece a Dios. Ahora bien, esta parábola de la red es muy semejante
a la parábola del trigo y de la cizaña. Porque en esta parábola de la red, ambos están haciendo separación entre lo bueno y lo malo. Y esta parábola es la que vamos a estar estudiando en el día de hoy, que quizás usted ya viene en mente, esto es lo mismo que el trigo y la cizaña. Pero hay aspectos de esta parábola que son distintos a los aspectos del trigo y la cizaña. ¿Y cuál es el aspecto distinto de esta parábola? Nosotros vimos que el trigo y la cizaña nunca se mezclan. Ambos crecen juntos, pero nunca se mezclan. ¿Está conmigo? En esta parábola nosotros que estamos viendo que en la red y en los peces estaban mezclados los unos con los otros. Entonces tiene un aspecto distinto y es el énfasis que hace acerca de la mezcla, de la unidad que hay entre estos peces. Entonces, miramos crecimiento visible en medio de la parábola del trigo de la mostaza, crecimiento invisible por medio de la levadura, así como la mostaza crece, la semilla de mostaza crece y todos la ven, pero a la misma vez hay un crecimiento invisible porque nadie ve cómo crece la levadura dentro del pan. Entonces, de igual forma, la parábola del gran precio es un valor en el cual se lo encuentra de manera accidental cuando encuentra el tesoro, pero de igual forma encuentra la perla de gran precio, alguien que estaba indagando, estaba profundizando en conocer el valor de esta perla. Entonces, ya entendiendo el contexto donde estamos, las parábolas anteriores que hemos visto, miremos los detalles específicos de esta parábola. Miremos qué es lo que quiere decirnos aquí con la red. Los detalles de esta parábola, y es que Jesús está hablando de una red. Recuerde que es como si Jesús hubiese cambiado el libreto y los personajes de la película. Lo primero era el trigo y la cizaña y ahora es la red y los peces. Es más o menos lo mismo con distintos personajes y algunas pequeñas diferencias en la aplicación. Pero en esta ocasión el personaje principal de la parábola es la red y los peces. Miremos entonces cómo define el diccionario bíblico Holman la palabra red. ¿Qué es una red? Y se lo digo del diccionario bíblico porque yo no soy pescador. Si yo le digo que lo más que yo tengo cerca es una caña que lo suelta y toma un pececito y lo suelta y toma un pececito. Yo no vengo de aunque vengo del Caribe, no me crié dentro de la rama de la pesca. Por lo tanto, en el diccionario dice que estas redes que utilizaban en particular en aquel tiempo era una larga red que se usaba para pescar y tenía un borde pesado en el fondo para limpiar, es decir, para dragar la basura o los peces que estaban en el fondo del lago o en el fondo del río o en el fondo del mar. Y tenía flotadores de madera para cuando los peces caían ahí, pudieran entonces salir hacia afuera esa red que permitía entonces extenderse a través del agua hacia la orilla. Casi siempre utilizaban estas redes, las ponían cerca de la orilla y debajo del barco, de la canoa o de la yola, o depende a cómo su país le conozcan el lugar que van a pescar, ¿no? Pues la ponían debajo y la ponían muy cerca a la orilla para que cuando los peces vinieran ellos puedan ir corriendo con esa red hasta la orilla y entonces comenzaban ellos la separación entre los peces buenos, es decir, los peces comestibles, los peces que se podían comer y que estaban listos, y separaban los peces no comestibles. Los peces comestibles se lo comían y lo utilizaban, los vendían, lo utilizaban para el mercado, y los demás peces eran desechados. Ahora entendemos el contexto de lo que esto significa de manera literal, y ahora nosotros miremos el contexto del significado espiritual de esta parábola. Jesucristo está diciendo la parábola como mencionamos, la parábola del trigo de la cizaña. Va a haber una separación futura. Aquí lo está aclarando una vez más. Aquí, en el tiempo que estamos viviendo, somos una red en el cual el evangelio está siendo predicado, pero ahí llegan de todos. ¿Usted piensa de que todos los que estamos aquí son salvos? Si dentro de los 12 que tenía Jesús, uno era diablo, hermanos, dentro de los 12, con Jesús, uno era diablo.
Nosotros pensamos que todos los que estamos aquí vamos a ir al cielo. Ojalá, Dios quiera que sí. Dios quiera que sí, pero yo quiero que entendamos algo. Hay muchos aquí engañados que no van a ir al cielo. Y no es porque comencemos con el espíritu de sospecha. ¿Será aquel? ¿O será el otro? ¿O será el otro? No, es que esta parábola, así como la red es tirada, dentro de esa red hay gente que son salvas y hay gente que no son salvas. Es lo que Pablo decía en medio de su carta a Timoteo, en 2 Timoteo 2, capítulo 20, capítulo 2, versículo 20 al 21. Él dice que en una casa grande, dice el apóstol Pablo, hay muchos utensilios. Y algunos de esos utensilios son para uso honroso y otros son para usos viles. Dentro de esta casa hay muchos utensilios. Algunos son usos de honra y otros no son usos de honra. Es decir, algunos son salvos y otros no son salvos. Pero el futuro, donde nosotros vemos que va a haber una separación de estos peces, no nos toca a ti ni me toca a mí. Ese final nosotros vemos claramente en Mateo que le toca a Dios. Dios envía a sus ángeles para hacer separación entre los que son los peces buenos y los que son los peces malos. Pero eso será en el fin de este siglo. Y eso lo vimos claramente en Mateo capítulo 13, versículo 39, donde los ángeles van a venir entonces a separar los justos y los injustos. El castigo de los inicuos, donde es echado al horno de fuego, y dice su palabra, allí será el lloro. Y esto no se predica en el día de hoy, hermanos. La doctrina del infierno no es predicada en los púlpitos modernos, porque la doctrina del infierno no le llama la atención a nadie. A mí me llama la atención que a mí me diga que Dios tiene un plan maravilloso para mí, que Dios tiene una vida de éxito para mí, que Dios tiene bendiciones venideras, prosperidad venidera, sanidad venidera, pero que también te digan que Dios también tiene un infierno venidero. Eso no se vende. Infierno venidero no está en los sermones modernos en el día de hoy. Y perdón, dice su palabra, que allí será el lloro y allí será el crujir de dientes. Y cuando nosotros vemos esta analogía o esta forma de explicar, ilustrar esta verdad, nosotros pensamos que la gente está llorando en el infierno diciendo, ay Señor, por favor, déjame ir de aquí. No, hermano. El lloro y el crujir de dientes en el infierno no es porque se quieren arrepentir. En el infierno no habrá nadie que quiera arrepentirse. Entienda bien eso. En el infierno no habrá nadie que le diga, Señor, déjame salir de aquí, por favor. En el infierno va a haber gente que van a crujir. Ese crujir de dientes es de odio contra Dios. El mismo Dios que aborrecieron aquí es el mismo Dios que van a seguir aborreciendo por toda la eternidad. Ese es el lloro y el crujir de dientes en la separación de esos peces. Recuerdo una vez cuando estábamos en sala de emergencia junto a mi esposa, llegó un hombre baleado y nunca olvido esa escena. Llegó un hombre baleado, lleno de sangre por todas partes, la sangre corría por el suelo, y ese hombre desde que entró a la sala de emergencia hasta que lo entubaron, ese hombre estuvo maldiciendo a Dios a viva voz, maldecía a Dios con palabras que usted ni se imagina, de una manera repugnante, una manera que yo le decía a mi esposa, yo necesito taparme los oídos. Literalmente era algo repugnante, como ese hombre maldecía, blasfemaba y estaba, hermanos, a segundos de morirse. Recuerdo, le dije a mi esposa, esto es lo más cerca al infierno. En el infierno van a haber gente que va a estar maldiciendo en el nombre de Dios, aborreciendo, rechinando sus dientes contra el Dios santo, soberano y justo. Y eso va a suceder en la separación futura, en el cual Dios va a separar los inicuos a un lado y Dios va a separar a los justos a otro lado. Qué triste pensar esto. Qué triste pensar que tal vez, como dije, dentro de esta gran red que está aquí, hermanos, si yo no entendiera de que un día nosotros nos vamos a enfrentar al juicio de Dios y que algunos de los que están aquí tal vez estarán por la eternidad en el infierno, yo tal vez estuviese predicándole
éxito, bendición. Pero eso es lo que Dios no nos mandó a predicar. Sus almas están en juego. Y dentro de esta gran red habrán personas que un día serán echadas al infierno. Eso debe estremecernos, porque a veces pensamos que el infierno es como un tipo de mitología. Como en el infierno donde ponen a un hombre con un tenedor en su mano, o unos cuernos en su cabeza, ni un rabo de la mitología griega, hermanos. El infierno es real. Y quien está en el infierno gobernando con autoridad no se llama Satanás. Ya lo hemos dicho anteriormente aquí. Quien está en el infierno gobernando con autoridad es el Dios justo, donde Él mismo lo preparó para Satanás y sus demonios y a todos aquellos rebeldes que pisotean la sangre de Cristo. Es Dios, no es Satanás. Cuando la Biblia dice Dios te va a echar al infierno con Satanás, no es porque Satanás es quien te va a condenar, porque Satanás es un huésped del infierno. Quien te va a condenar en el infierno se llama Dios, no es Satanás. Satanás no va a estar con un tenedor hincándote atrás. Es Dios. Es Dios quien soberanamente, justamente, perfectamente, santamente separará en aquel día a los que no son de Él y a los que sí son de Él. Tuve que ir a darle una revisada viendo estos textos a uno de los sermones que más impactó la nación americana. Y el sermón que más ha impactado la nación americana no fue Dios tiene un plan maravilloso para ti, tu mejor vida ahora, o los 7 pasos del éxito. Uno de los sermones que más impactó la nación americana se llama un sermón que predicó un hombre en el 1700 llamado Jonathan Edwards. Y los sermones de Jonathan Edwards no es sonríe que Cristo te ama. ¿Sabe cómo se llamaba ese sermón? Pecadores en manos de un Dios airado. Pecadores en manos de un Dios airado. Y él dice, y él cita en este sermón, dice, como el que camina en lugares resbaladizos está expuesto en cualquier momento a caer en el infierno. Y no puede predecir si alguien en algún momento dado permanecerá de pie o caerá. Y cuando cae, va a caer de manera repentina, sin advertencia. Y utiliza el versículo de Salmo 73, versículo 18, donde dice, ciertamente, hablando de los impíos, Dios los ha puesto en deslizaderos, asolamiento les hará caer como han sido asolados de repente. La razón por la que no han caído todavía, dice Jonathan Edwards, es solo porque el tiempo señalado por Dios no ha llegado, pero ese tiempo va a llegar y no te escaparás de las manos de Dios. Dios no te podrá sostener en ese día, sino que te va a dejar caer, te va a dejar ir y te va a ordenar a ir a ese lugar. En ese instante caerán en desgracia, como lo encuentran en terrenos inclinados y resbalados, a filo del abismo, que no pueden mantenerse firmes por sí solos. Quedarán sin apoyo, inmediatamente caerán y se perderán. Jonathan Edwards, fin de la cita. Jesús enfatiza en esta gran parábola y gran verdad la condenación de los inicuos. Predicamos las buenas nuevas, pero también tenemos que predicar las malas nuevas. Jesucristo en las parábolas te hablaba de la buena nueva. La buena nueva es que Dios ha enviado a su Hijo para todos aquellos que van camino al infierno bajo la ira de Dios puedan confiar como Cristo en su sustituto en la cruz del Calvario. Pero la mala nueva es que el infierno está debajo de tus pies. Y utilizó también Jonathan Edwards un ejemplo, dice, así de finito como una telaraña, va caminando tus pies en cualquier momento dado, se puede partir la telaraña, irás eternamente al infierno. El infierno es real. Y la mala nueva es que la ira de Dios está sobre aquellos que no están en Cristo. Miremos entonces el fin del impío. El fin del impío y el fin de los inicuos. Ya hemos visto esta verdad ilustrada en otras parábolas, pero nosotros vamos a verlo una vez más. El fin de los inicuos. Dice su palabra que el inicuo vendrá
a condenación en su generación cuando Jesús estaba viviendo en Mateo capítulo 12, 41. El inicuo será levantado a condenación a diferencia del justo. Juan 5, 24, 30. Y miremos lo que dice Juan 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, solamente el que oye y cree, porque aquí muchos están oyendo, pero no todos creen en el creer verdadero, genuino y regenerador del Espíritu Santo. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Los que creen en Él, dice su palabra, han pasado de muerte a vida. Si tú no estás en Cristo, la palabra del Señor dice que tú estás muerto. No hay otra. No hay un término blanco, un término gris. ¿Estás muerto o estás vivo? Entonces Jesús habló muchísimo acerca de este tema. Inclusive Pablo casi no habló de este tema. El único de los apóstoles que habló de este tema fue Santiago, y solamente un versículo. Pero alguien que habló de este tema como ningún otro tema se llama Jesús. Más que los apóstoles, más que los profetas, Jesucristo fue el hombre que más habló del infierno. Y si Jesucristo habló acerca del infierno, hermano, es porque esto es importante. Si Jesucristo habló acerca del infierno, es porque esto es real. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, la red de los peces, donde hay peces buenos, donde hay peces malos. Los buenos han sido los justificados por la sangre de Cristo. Pecadores igualmente, en la misma red de pecado, viciados en su pecado, pero en esa red hay peces justificados y peces que no han sido todavía justificados, que viven en su vida de práctica de pecado. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, aquí vemos la red grande de peces. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé la separación de los peces. Nunca yo te conocí. Tú me decías conocerme, pero yo nunca te conocí a ti. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesucristo habló acerca de este día. Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y luego viene la separación entre los que van a la presencia del Padre, los benditos, y los que no van a la presencia del Padre, los malditos. Esto es lo que nos muestra la parábola de la red y la palabra del Señor. Jesucristo sigue describiendo el juicio venidero. Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Ay, pastor, qué fuertes son esas palabras. Así de fuerte Dios mira el pecado. Dios aborrece al pecado y a todos los que lo practican. Por eso Jesucristo les dice, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quién lo preparó? Dios. A veces pensamos como que Dios no hizo esto. Dios lo hizo, hermano. Dios es justo, Dios es santo. Dios preparó el infierno. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Y entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que cuando lo hiciste por uno de estos pequeños, por cuanto no lo hiciste por uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos, ¿a dónde? Al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Unos yendo al castigo eterno y otros yendo a la condenación eterna. Pastor, esto es elemental, pero que se nos meta entre las venas.
Esto es básico, pero que se nos meta entre ceja y ceja, entre cerebro y las neuronas, y baje a nuestro corazón, porque si entendiéramos realmente que hay gente que un día va a ir al infierno, nuestra pasión por el evangelismo sería mayor. Ah, pastor, pero Dios sabe los que van a ser salvos. Sí, Dios sabe que te envió a ti a predicarles. Dios sabe los que son escogidos, y Dios sabe que esos escogidos, Ezequiel dice que la sangre de muchos va a ser demandada por no hacer tu trabajo. La parábola nos muestra que esta verdad de los que irán al infierno y esta verdad de los que irán a la vida eterna debe mover nuestros corazones. Debe mover nuestras entrañas, debe mover nuestra forma de ver la realidad de esta vida. No podemos seguir haciendo lo mismo. No podemos seguir conformándonos a este siglo, entendiendo y olvidando estas verdades. El vecino que está en su casa, el hijo que tienes en tu casa, tal vez va camino a ese lugar. Usted mismo que está aquí en este lugar, jugando la vida religiosa, quizás va camino a ese lugar. Esa palabra infierno se conoce como Geninón en el hebreo y se conoce como Gehenna en el griego. Y ese término Gehenna viene de un valle de Hinón en el sur de Jerusalén, donde los cananitas quemaban sacrificios humanos a Moloc. Era un lugar donde se quemaba sacrificio, y después del retorno de la cautividad de Babilonia de los judíos, ellos hicieron en este lugar donde lo tomaron como un basurero lejos de la ciudad, y ahí quemaban la basura. Y el nombre fue aplicado como el futuro castigo por los judíos. Le llamaron Gehenna y Geninón en hebreo, y es la palabra que se encuentra en el lenguaje nuestro como infierno o castigo futuro. Eso es lo que significa la palabra infierno, castigo futuro. La encontramos 12 veces en el Nuevo Testamento, en su mayoría o en su totalidad dichas por Jesús, en excepción de Santiago 3, versículo 6. Ese es el único lugar donde encontramos otra vez, aparte de Cristo, la palabra infierno, y la dice en Santiago 3, versículo 6. Dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Esa que usted tiene aquí, que a veces es bien suelta. Usted sabe eso, por eso Dios nos puso dientes, porque a veces es demasiado suelta y le gusta decir lo que no tiene que decir. Ese no es el tema del sermón, pero para que se lo lleve by the way. Le gusta decir lo que no tiene que decir cuando no lo tiene que decir. Dice, y tiene un mundo de maldad adentro. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada. ¿Por quién? Por el infierno. Los chismes vienen del infierno. Eso es lo que dice la palabra del Señor. E inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Jesús usó este término también de infierno en el Sermón del Monte. Nosotros ya lo hemos estudiado aquí, donde Jesús habló, dice: cualquiera que diga fautuo a su hermano, es decir, necio, imbécil a su hermano, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo. Hay pastores que yo tengo unas luchas. Pues escucha lo que dice la palabra del Señor. Si tu lucha es con tu ojo, si tu lucha es con la pornografía, si tu lucha es con lo que lees, con lo que miras, la palabra del Señor dice: sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado. ¿En dónde? En el infierno. Y pastor, y debemos sacarnos literalmente nuestro ojo, porque si fuera así todos estuviésemos como los piratas del Caribe aquí, ¿no? Con un parcho, porque todos tenemos luchas, todos tenemos estas grandes luchas con nuestros ojos, o grandes luchas con nuestros miembros, pero el Señor está enfatizando aquí: ¿qué es lo que te está haciendo caer?
El ojo, ¿qué es lo que alimenta tu ojo? La televisión, ¿qué es lo que alimenta tu ojo? Tu iPad, ¿qué es lo que alimenta tu ojo? Tu celular. Pues la palabra del Señor dice, sácalo, quítalo, bótalo, rómpelo. Así de drástico, pastor, así de radical, pastor. ¿Eso no es extremista? Prefiero que llegues al cielo sin iPad que al infierno con él. Prefiero que llegues al cielo sin celular que el infierno con él. ¿Qué es lo que te está quitando a ti la paz, la comunión con Dios? Sabemos que estos son deseos del corazón, pero aquellos discípulos que han nacido de nuevo, el Señor le mandó a ser radical con el pecado. Si hay algo que tú tienes que ser radical, mi querido hermano y mi querida hermana, es con el pecado. Cueste lo que te cueste, tenemos que ser radical con el pecado. Porque dice su palabra, échalo de ti, mejor es que se pierda uno de tus miembros. Mejor es que llegues sin un ojo al cielo. Mejor es que llegues sin un brazo al cielo, que con todo tu cuerpo que sea echado al infierno. Cuando Jesucristo envió a los apóstoles a predicar, Jesucristo le dice a ellos, cuando ustedes vayan en el camino, ustedes se van a encontrar con fieras, ustedes se van a encontrar con gente que les va a hacer daño. Inclusive le dice, cómprese en una espada, porque van a enfrentar gente que les va a hacer daño y los va a querer matar. Pero les advierte una realidad que a veces pensamos que Jesucristo y Dios no hace eso. Yo he escuchado gente decir, Dios no envía a la gente al infierno, la gente se envía sola. Pues hermanos, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que la gente se va sola al infierno. La Biblia dice que Él es el que los envía ahí. No, es que Dios no envía a nadie al infierno. Queremos a veces hasta ayudar a Dios. No, la Biblia dice que Él los envía. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan al cuerpo. Es decir, no le temas a los hombres. No le temas a la muerte, no le temas a morir. Un día vas a estar en la presencia del Señor. Ese no debe ser tu temor. Mas el alma no puede matar. No le temas a los hombres que pueden quitarte la vida de este cuerpo, pero tu alma es eterna. Tu alma nunca muere. Tu área espiritual nunca la podrán matar. Sea que vayas al infierno o sea que vayas al cielo, tienes una parte espiritual que nunca muere, y dice la palabra del Señor que a esa ningún hombre la puede matar. Temed más bien a quien tiene el poder de destruir, ¿qué? ¿Quién tiene potestad sobre tu parte inmaterial? Cuando usted se muere, hermano, esta parte deja de respirar. Pero usted tiene una parte espiritual que en el día de la muerte, si usted le pertenece a Él, decía el apóstol Pablo, prefiero estar con Cristo, que es mucho mejor. Pero a la misma vez, y el ladrón en la cruz que le dijo, Señor, cuando se arrepintió, vio a Cristo, Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En el momento en que tú mueres, tu ser espiritual va a la presencia de Dios, pero si no le pertenece a Él, tu ser espiritual va al infierno. Los dos son lugares temporales. El cielo no fue creado para que esté ahí en la eternidad. El cielo no es eterno. El cielo un día dejará de existir. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a vivir aquí en esta tierra renovada, restaurada completamente por el Señor Jesucristo. Ese cielo es el lugar intermedio, si se puede decir, en donde van los salvos a la presencia de Dios. Igualmente el infierno no existirá para siempre. Escuche bien, no diga, mire, el pastor cree la doctrina de la aniquilación, de que ya el infierno va a dejar de existir y que no es eterno. No, yo no estoy diciendo eso. El castigo eterno será por la eternidad. ¿Y dónde va a ser el castigo eterno? Donde va a ser Satanás y sus ángeles echados con todos aquellos rebeldes que pisotearon la sangre del Hijo de Dios. ¿Dónde? El lago de fuego, donde será por la eternidad el gemir y el crujir de dientes. Pero ese infierno que hoy existe también dejará de existir. Y serán echados en el lago de fuego y azufre por la eternidad. Pero miremos lo que dice la palabra del Señor aquí. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde?
en el infierno. ¿Y quién es eso? ¿Satanás? ¿Los demonios? ¿Satanás tiene potestad sobre su alma? No, ni aun aquellos poseídos por él. El alma le pertenece a Dios. Por eso dice que el momento en que tú mueres, el alma vuelve a Dios. Es decir, Él te va a juzgar. Y Él tiene potestad sobre tu alma para echarla en el infierno por toda la eternidad. ¿Vemos lo importante de esta doctrina, mis amados hermanos? Es con Dios que nos vamos a enfrentar y es Dios que va a echar a aquellos rebeldes que no quisieron su señorío sobre Él por toda la eternidad. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, dice Marcos en el mismo contexto. Prefiero entrar manco que teniendo dos manos en el infierno. El fuego que dice aquí nunca será apagado. El infierno es un lugar en el cual dice que el fuego nunca va a ser apagado. Así que aquellos que piensan, como dije anteriormente, la doctrina de la aniquilación, no es que el infierno no va a ser eterno, va a ser un tiempo temporal donde Dios te va a dejar de que tú existas, te va a castigar por un momento y ya dejará de existir. Pero la palabra del Señor dice que ese infierno nunca va a ser apagado. Dice que el gusano nunca muere. Dice que allí será el lloro y el crujir de dientes por la eternidad. El horno de fuego, así le llamó Jesucristo a este lugar de tormento. El horno de fuego, el fuego del Gehenna, lo vemos en Mateo 5:22. El lago de fuego, lo vemos en Apocalipsis 20, versículo 12. El fuego que nunca se apaga, Marcos 9:43. Una descripción demasiado énfasis, Jesús hablando de esto. Y quiero ir con un versículo más, Lucas 16, versículo 22. Y es una parábola que muchos la conocemos. Una parábola que hemos hablado de ella y es acerca del rico y Lázaro. Lucas 16, versículo 22, dice la palabra del Señor. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y pastor, ¿dónde es el seno de Abraham? El seno de Abraham es el paraíso. ¿Y dónde es el paraíso? El lugar donde está la presencia de Dios. ¿Y dónde es que está la presencia de Dios? En el cielo. Ahí es el lugar. No pensemos que el seno de Abraham es como un lugar intermedio, un tipo de purgatorio que Jesús tenía. No, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Esto es una parábola acerca de la realidad de tu eternidad y de la eternidad de aquellos que pasarán condenados por toda la eternidad. Y estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Recordemos que es una parábola. Y entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él quería salvar su pellejo, punto. Aquí no estaban buscando de que quería adorar a Dios. Señor, permíteme salir para yo servirte. Permíteme. No, los del infierno están buscando salvar su pellejo. ¿Por qué? Por causa de que en el infierno fueron por su egoísmo y su orgullo. Eso lo llevó ahí, su egoísmo y su orgullo. Por eso están en ese lugar. Acuérdate. Dice lo que le dice a Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en esta vida, Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Versículo 26. Además de todo esto, dice, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que quien quisiere pasar de vosotros no puede ni de allá pasar para acá. En esta parábola entendemos que no existen espíritus flotantes. Ay, a mí se me apareció mi papá mientras yo dormía. Hermano, eso es mentira. Los espíritus no pueden salir luego que están muertos. Una sola vez mueren y después de esto el juicio. Y mientras estás en el cielo, uno no puede pasar de allá para acá. Y mientras estás en el infierno, tampoco podrás pasar de allá para acá.
Así que si se te apareció Juan Diego, se te apareció la guadalupana, se te apareció quien sea, se te apareció un demonio, pero no se te apareció nadie. ¿Está bien? Los espíritus no salen. Una vez que mueres, no puede pasarse de aquí y para allá. No se puede pasar. Versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Ahora se puso espiritual. Es que hermanos, van a haber religiosos en el infierno. Y este era uno de ellos. Va a haber gente que conoce la Biblia en el infierno. Y este era uno de ellos. Versículo 28. Tengo 5 hermanos. Mire qué inteligente. Es que el hombre es malo para pecar. De verdad, inteligente para pecar. Dijo, yo voy a ver si convenzo. Esto es una parábola. Pero dice, yo voy a ver si convenzo a Abraham de que por lo menos diciéndole, mire que sinvergüenza, mira. Dice, tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no venga a ellos, pues no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él estaba diciendo, por favor, aunque sea, déjame ir a evangelizar. No lo hizo cuando estaba vivo, hermano, y ahora que está en el infierno le dio espíritu evangelista, ¿no? Déjame ir a evangelizarles a ellos. Quizás cuando ellos vean, Juan, resucitaste, tal vez crean en ti. Este se inventó una estrategia que ni, ¿cómo se llama el que ustedes tienen allá en México? Que se escapa de las cárceles. Ni el Chapo hace esto. Esto era un tipo de Chapo en el tipo del seno de Abraham. A ver cómo yo salgo de este lugar. Tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Mira lo que le dice, versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Es decir, tú no necesitas un milagro para creer en Cristo. Ay, Señor, si yo viera un milagro, entonces te sirvo. O tal vez tú que le estás diciendo, Señor, si me sana te entrego mi vida. Pues ¿sabes qué? Te puedes sanar. Y si tú no eres convencido por Moisés y los profetas, tú no puedes venir al arrepentimiento. Aunque veas milagro, hermano, yo conozco gente que ha sido sanada de cáncer. Señor, sáname. Y al otro rato, Señor la sana y está teniendo su cuerpo y su vida en el mundo. Los milagros no salvan a nadie. Tú puedes ver milagros desde el día en que naciste hasta el día en que te mueras y eso no te va a convencer. Pregúntale al pueblo de Israel. Vieron el maná caer, vieron el mar abrirse, vieron la gloria de Dios y todavía el pueblo estaba diciendo, ay, si nos hubiésemos quedado en Egipto comiendo ajos y cebolla. Ese es el corazón incrédulo. Ese es el corazón endurecido. Que a menos que sea por medio de la palabra de Dios, tienes a Moisés, tienen a los profetas que le dijo a Abraham, óiganlos, escuchen la palabra de Dios. Versículo 30, entonces les dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se va a arrepentir. Así somos. Es un milagrito lo que necesito que me eche. Como diría en el buen mexicano, échame la bendición y el milagro. Eso es todo lo que yo estoy buscando. Y el Señor y Abraham le dijo, una vez más, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levante de entre los muertos. Si la palabra de Dios no te regenera, puedes estar toda la vida viendo milagros, que la palabra del Señor dice, seguirás en la misma condición. Ese es el poder de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que convence. Es la palabra de Dios que regenera. Es la palabra del Señor que hace nacer de nuevo. Solamente la palabra del Señor. Entonces, allí será el lloro y el crujir de dientes. Habrán gente que van a ser invitados a estas bodas y nunca van a llegar, como hemos visto en Mateo capítulo 8, versículo 12. Aquellos en el cual igualmente que Pedro, tal vez, como muestra Pedro y Judas, tal vez predicaron la palabra desde el púlpito y pertenecen a la red
de los peces malos. Algo que usted puede ver de un falso maestro es que un falso maestro nunca te habla del infierno. ¿Cuándo tú has visto a estos predicadores de enlace, estos predicadores de prosperidad, hablar de que un día va a haber gente bajo la ira de Dios en el infierno? ¿Usted ha escuchado a algún falso maestro hablar del infierno? Eso es algo que caracteriza a los falsos maestros. ¿Por qué? Porque es el lugar que les espera a ellos. Segunda de Pedro 2:17 dice que estos son fuentes sin aguas, nubes empujadas por la tormenta, por el cual la más densa oscuridad está reservada a ellos para siempre. El infierno le espera a los falsos maestros. Judas 1:13 dice, son fieras ondas del mar que se espuman su propia vergüenza, estrellas errantes por las cuales les será reservada la eterna oscuridad de las tinieblas. Ese es el fin de los falsos. Ellos van a experimentar el castigo que está hablando aquí en la separación final, donde Dios va a separar los peces buenos y los peces malos. Estos son los que irán al castigo eterno, dice Mateo 25, y los justos a la vida eterna. Primera de Tesalonicenses dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no le conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio de Jesucristo. Ellos sufrirán pena eterna de perdición, eterna. El infierno no para. Pastor, ¿por qué el infierno es eterno? ¿Por qué el infierno es por la eternidad? ¿Por qué Dios no puede castigarnos por un periodo de tiempo y después de ese periodo de tiempo que estemos siendo caída la ira de Dios sobre nosotros, Dios la quite? ¿Por qué? ¿Se ha preguntado eso? El infierno es eterno, hermanos, porque tu deuda es eterna. Porque tú pecaste contra un Dios eterno. Por lo tanto, la deuda que tú tienes contra ese Dios santo, justo, es una deuda que eterna. Por lo tanto, la condenación que tú tienes que pagar por causa de que tu deuda es eterna, es una condenación eterna. Porque tú pecaste contra un Dios eterno, y solamente un Dios eterno que se volviera hombre puede pagar tu deuda eterna, y eso se llama la gloria del evangelio de Jesucristo. Dios se hizo hombre para llevar en la cruz por 3 horas lo que tú necesitabas llevar, y lo que tú llevarás si no te arrepientes y pones tu confianza en Jesucristo. Por 3 horas, el grito de los maldecidos, Elohí, Elohí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué tú me has desamparado? Estuvo sobre el Gólgota, colgado, bañado en sangre. En 3 horas Él pudo hacer lo que tú no podrás hacer por toda la eternidad: satisfacer la ira justa y santa de Dios. Por causa de que el valor de su sangre es de valor infinito. Por causa de que la gloria del que estaba muriendo era Dios mismo encarnado. Él solamente puede saldar tu deuda eterna. Él solamente puede quitar el castigo eterno del infierno. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página web www.cbtroca.com, donde encontrará este y otros recursos enteramente a su disposición. Hasta la próxima.